¿Qué tal, mis hermanos? Dios me lo bendiga. Buenas noches. Iglesia Misión, Visión y Discipulado le da la bienvenida a este culto virtual de hoy, viernes 13 de agosto. Gracias por haberte conectado. Es una bendición que estés con nosotros hoy. Y dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué inmensa y qué gran verdad. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y es a lo que hay que aferrarse, de la palabra de Dios, porque esto permanece para siempre. Y no por un momento, como las cosas de este mundo que son perecederas. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros hoy. Dios te continúe bendiciendo. Continuemos con el orden del culto. Buenas noches, hermanos, oremos. Padre amado, en esta noche, Señor, le damos gracias por permitirnos estar aquí, reunidos, Señor, como un solo cuerpo, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Bríndanos, Señor, la sabiduría para comprender, Señor, el mensaje del día de hoy, para ponerlo en práctica, Señor, y también para compartirlo, Padre. Permítanos, Señor, ser instrumentos de usted, Señor, servirle y vivir para usted cada día, Padre. Permita que aquellos hermanos que aún no se han podido conectar, Señor, apresuren sus pasos y puedan llegar pronto, Señor. Y aquellos que no se pueden conectar el día de hoy, Señor, puedan ver este mensaje de forma diferida, Señor, y que sea también, Señor, de mucha edificación para cada una de sus vidas. Gracias le damos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas uniste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro enfrente y no
siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual a tu nombre bendito. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno
tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, 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 tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios, Muy buenas noches, hermanos. Tenemos la lectura bíblica en el día de hoy en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguimos con el culto. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga, les llene de paz en esta noche. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes aquí reunidos en este small group, aprendiendo sobre la palabra del Señor. Y vamos a empezar entregándole este tiempo al Señor en oración. Oremos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos bendices, gracias porque tú preparas tu palabra para que nosotros la recibamos, Señor. Pon en nosotros y en todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en este small group, Señor, un corazón dispuesto para escucharte, para obedecerte y para poner en práctica todo lo que tú tienes que enseñarnos a nosotros. Te pido, mi Dios, que seas tú quien tome control, Señor, de todas las cosas que vayan a presentarse a través de este mensaje, que nada salga de mi propio intelecto ni de mi propio conocimiento, sino del tuyo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, nuestros hermanos han estado compartiendo una serie de enseñanzas acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo involucra que muchas cosas que antes no conocíamos o no aplicábamos, ahora tenemos que llevarlas como parte de nuestra vida diaria. Y una de esas cosas que nosotros tenemos que entender y tener claro es que Dios nos habla, que Dios se comunica con nosotros.
Desde el principio de la creación, cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, se ve una intencionalidad de parte de nuestro Dios de comunicarse. Dios no solamente nos dejó en este mundo a ver qué cada cual hace o cada cual actúa, sino que Él está interesado y se ve ese interés a través de toda la obra que llevó Cristo en la cruz del Calvario, en la que Dios desea tener una relación con nosotros. Él desea comunicarse con nosotros. Y ese Dios que desea comunicarse con nosotros se reveló a nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia. En el Antiguo Testamento escuchamos frases por todas partes. Dios dijo a tal persona, o vino palabra de Dios diciendo a tal persona, habló Jehová diciendo tal otra cosa. Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento directamente con muchas personas, reforzando esto que les acabo de decir de que Dios tiene una intencionalidad de comunicarse con los seres humanos que ha creado. Bien, ese Dios que se reveló a nosotros por su palabra y que quiere comunicarse, también desea que nosotros le entendamos. Y para entender a Dios tenemos que entender primero qué es su palabra, qué es la palabra de Dios. Es algo que has escuchado tal vez muchas veces, esa frase, la palabra de Dios, pero ¿sabes realmente qué es? En este estudio vamos a aprender lo que es la palabra de Dios, cómo Dios nos habla a través de ella, cómo Dios nos habla exclusivamente a través de ella, qué es y para qué sirve, cuál es la importancia de la palabra de Dios. Y rápidamente, buscando una definición para la palabra de Dios, podríamos decir, bueno, la palabra de Dios es la Biblia. Y ciertamente, sí lo es. Esa es una definición muy clara de lo que es la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a buscar en nuestra Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice de la siguiente forma: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podríamos describir, según este texto, que la Biblia es un conjunto de escritos inspirados de Dios, por Dios, que nos sirven para nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que dice toda la escritura, no dice solamente el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo Testamento, solamente lo que dijo Cristo, solamente lo que dijo Moisés, no, dice toda la escritura, todo el compendio de la escritura fue inspirado por Dios. Esta palabra inspirado quiere decir que fue soplado, esto salió del aliento, del corazón, de la esencia misma de Dios. Fue inspirada por Dios y por ende nos es útil para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia es nuestro manual de vida, es nuestra guía de instrucciones de cómo debemos proceder, de cómo debemos caminar, de todo lo que debemos hacer. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la Biblia se nos presenta como viva y eficaz. La palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, no solamente estamos leyendo textos vacíos y sin sentido, sino que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia estamos recibiendo vida, porque la palabra de Dios está viva. O sea, la palabra de Dios actualmente está viva. No es algo que se escribió hace 400,000 años, algo que se escribió hace no sé cuántos periodos y es un manuscrito viejo y antiguo, no. La palabra de Dios está viva, esta palabra es viva y es eficaz. Cuando la leemos, Dios nos transmite vida. Josué capítulo 1, versículo 8. Tenemos un cántico que entonamos siempre en nuestra congregación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo el mundo hiciera conforme a lo que está en la Biblia? ¿Qué pasaría si todo el mundo cumpliera eso que dice ama a tu prójimo como a ti mismo?
estoy seguro de que el mundo sería un lugar completamente diferente. Y la exhortación en Josué 1:8 es directo a que nunca, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se debe apartar nuestra mente de la palabra de Dios, de su voluntad, de su camino. Antes de cualquier cosa que vayamos a emprender en nuestras vidas o que vayamos a hacer, tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué tiene que Dios decir acerca de eso que yo quiero hacer? Antes de cualquier cosa, dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hiciéramos todo tal cual como está aquí, muchas veces no pasaríamos por muchas dificultades que pasamos en nuestras vidas por no obedecer la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Esta es otra exhortación que nos da la palabra acerca de ella misma, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, de la misma forma en la que un niño recién nacido necesita alimentarse y llora y prácticamente le suplica a su madre porque lo alimente con esa leche materna, asimismo nosotros debemos desear la palabra de Dios, la no adulterada. Si usted compra una leche de estas que vienen en latas, fórmula, le dicen aquí en Panamá, usted siempre va a encontrar una cinta en alguna parte de esa lata que dice: la leche materna es el mejor alimento para su bebé. Quiere decir que esa leche es irreemplazable. Esos alimentos sintéticos que usted ve enlatados son asimilaciones, tratando de llegar a lo que realmente es nutritivo para un bebé. Entonces, de esa misma forma, nosotros necesitamos alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa si nosotros no nos alimentamos correctamente? ¿Qué pasa si un niño no se alimenta correctamente? No crece, crece desnutrido, nace con problemas de salud. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado correctamente. De esa misma forma, nosotros como creyentes tenemos la obligación de nutrirnos y de crecer a través de la palabra de Dios. Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Muchas veces nos preguntamos por qué no crecemos, por qué no entiendo esto, por qué no entiendo aquello de la Biblia, por qué sigo aquí estancado, por qué no aprendo, y cuánto tiempo estás dedicando realmente a estudiar la Escritura, a aprender lo que dice la Biblia para saber qué es lo que necesitas para vivir. Muchas veces nos equivocamos y cometemos errores y no hacemos las cosas correctamente y después nos lamentamos terriblemente, porque no nos tomamos la molestia de preguntarnos lo que Dios quería para nuestras vidas. No estamos estudiando la Escritura. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a entender lo que Dios me quiere decir? Si no lo buscas en la Biblia, no lo vas a encontrar, no lo vas a saber, no vas a crecer y no te vas a nutrir. Fuimos diseñados para nutrirnos a través de su palabra espiritualmente dentro del plano de la iglesia local. Gracias a Dios, aquí en Misión Visión Discipulado tenemos cualquier cantidad de estudios. Usted puede sintonizar este canal de YouTube y usted va a encontrar cualquier cantidad de lista de reproducción acerca de casi todos los temas que usted necesite. Va a encontrar aquí en la cuenta de YouTube de la iglesia. Gracias a Dios hay mucha leche no adulterada de la cual alimentarse. Realmente no tenemos una excusa válida para no dedicarnos o dedicarle tiempo a Dios. No, que no tengo una Biblia en casa. Bueno, hay en digital, en formato de aplicación, en audiolibro, hay en la internet. Usted solamente escribe un versículo y ahí le aparece. O sea que no hay una verdadera excusa para no alimentarnos de la palabra de Dios y no crecer espiritualmente con este alimento. Romanos capítulo 10 versículo 17. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. 10:17. Y dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué a veces no creemos en lo que Dios dice? ¿Por qué no tenemos esa fe en la palabra de Dios? Porque no nos alimentamos. Dice que la Biblia también funciona para incrementar nuestra fe. Usted y yo creímos en el Evangelio porque un día escuchamos la palabra de Dios, y a través de escuchar su palabra fue que nosotros
creímos en el evangelio de nuestra salvación. No fue porque se nos apareció un ángel del cielo y nos trajo una botellita de evangelio, ni porque se escribió en el cielo con letras de fuego, arrepiéntete pecador, no, sino porque escuchamos la palabra de Dios y cuando la escuchamos, entonces creímos. Dice aquí la Biblia que la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué cosa específico? La palabra de Dios. Muchas veces decimos, es que no tengo fe, Señor, ayúdame a creerte, quiero creer en lo que tú dices, pero no estamos dedicando el tiempo para estudiar sus promesas. Vivimos angustiados en esta época de pandemia, de dificultades, donde vemos todos los días no sé cuántos muertos y tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, que si viene la guerra, que si no viene la guerra, que si viene la vacuna, que si no viene la vacuna. ¿Y por qué estamos tan aterrorizados y no creemos en las promesas que Dios nos dio? Porque no las estudiamos. No te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por nada estéis afanosos. No creemos en las promesas que Dios ya nos dio y no vivimos una vida tranquila, sino que vivimos angustiados por lo que puede pasar el día de mañana. ¿Por qué? Porque no ejercitamos nuestra fe escuchando la palabra del Señor. Bien, antes de pasar a describir un poquito más sobre la Biblia como un libro físicamente y poder entender por qué creemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, quiero que veamos que la palabra de Dios es el único medio por el cual Dios nos ha dado su revelación. Vamos a buscar nuestro pasaje que estuvimos leyendo hace un rato en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 19 al 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué cosa? Un poquito más adelante, en el versículo 17 y 18, Pedro está hablando acerca de aquella transfiguración de Cristo. Usted puede encontrar eso en el libro de Mateo capítulo 17. Cuando ellos estuvieron en el Monte Santo y el Señor se transfiguró, dice que su rostro se iluminó, su ropa cambió de color, dice que aparecieron allí Moisés y Elías y se escuchó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Usted se imagina que usted hubiera estado allí viendo todas esas cosas que vio Pedro? Bueno, ese mismo Pedro que vio todas estas cosas se está diciendo que todavía tenemos un terreno más sólido en cual pisar, más todavía que las señales que él mismo vio, que él sabe que son reales, y él está diciendo tenemos algo mucho más seguro que eso, que es la Biblia, la palabra de Dios, en la cual estaríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. En esta época se escuchan muchas cosas. Unos dicen que una cosa, otros dicen que otra, una religión aquí, una religión allá. ¿Cómo sabemos qué es la verdad? ¿Cómo vamos a saber qué es verdad, qué es mentira? ¿Cómo vamos a discernir eso? Con el conocimiento de la palabra del Señor. Yo recuerdo que cuando yo trabajé hace muchos años en una empresa, nos enseñaron, a mi esposa también, le dieron un curso, nos enseñaban a identificar billetes falsos. ¿Cómo nos enseñaban a identificar billetes falsos? No nos ponían una lista de todos los billetes falsos para que nosotros los aprendiéramos, sino que nos enseñaban tan bien el verdadero que apenas que tú veías uno falso de una vez, lo identificabas. ¿Por qué? Porque ya conocías el verdadero. De esa manera nosotros tenemos que estudiar tanto la palabra que ya nosotros inmediatamente escuchamos algo que no está conforme a lo que este libro enseña, de una vez podemos saber que es falso, inmediatamente. Hermanos, esta es la palabra profética más segura, esta que está aquí. Ya la palabra de Dios está cerrada, está concluida. Apocalipsis 22 del 18 al 19, Deuteronomio 4 capítulo 2, Proverbio 30, apúntelo, versículo 5 al 6, nos habla de que ya Dios dijo todo lo que tenía que decirle a la humanidad y está en este libro. Ya Dios no nos sigue hablando, ya Dios nos habló a través de su palabra y todo lo que tenía que decirnos está aquí.
Fíjese que el versículo 21 que leímos dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron en tiempo pasado, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, cada vez que alguien se acerca a usted diciéndole, mire hermano, que Dios me dijo tal cosa, que Dios me reveló tal cosa a través de un sueño, y eso que le están diciendo no está en la Biblia. Yo recuerdo que una vez una persona me dijo, mire varón, que Dios me habló anoche a través de un sueño y me dijo que venía un maremoto para Panamá. Eso fue hace bastantes años. Recuerdo que yo le dije, espérese, déjeme buscar un lápiz y un pedazo de papel, voy a apuntar lo que usted me dijo y voy a agregarlo aquí a la Biblia. Porque usted me está diciendo que Dios le está dando nueva revelación. Entonces eso hay que agregarlo a la Biblia, porque la Biblia no está terminada. Cada vez que usted escuche esto de que Dios me dijo, de que Dios me habló, usted sométalo a la luz de la Biblia. Si no está en la Biblia, no es cierto, no es real. Y usted no tiene por qué creerlo. Hermano, con todo mi corazón, con todo el amor en Cristo, con todo el amor en el Señor, le digo que si de repente usted es el que ha tenido algún sueño en donde usted cree que, bueno, este sueño me reveló que viene algo para Panamá o que algo va a pasar en el mundo, recuerde que su corazón es engañoso y perverso, más que cualquier otra cosa. Ponga su mirada en la palabra de Dios. Ponga su mirada en lo que ya está escrito y en lo que ya el Señor nos reveló. El versículo 20 nos dice que ninguna interpretación de ninguna profecía es de interpretación privada. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia dice sobre la Biblia misma. Muchísimas enseñanzas hoy en día que se dicen, bueno, yo pienso que aquí el Señor quiso decir esto, yo estoy diciendo, no, yo pienso que el Señor quiso decir otra cosa. No, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios y que nos ayude a entender lo que la Biblia dice sobre la misma Biblia y no dejarnos llevar por lo que cualquiera enseña. Por eso que hay tantas falsas doctrinas y falsas enseñanzas en todo el mundo, por personas que no se han conformado a lo que dice la Biblia y han comenzado a agregar cosas, a agregar sueños, a agregar visiones, a agregar profecías que no están en la Biblia, a agregar cosas que Dios no ha dicho y agregarlas aquí, y reemplazan la palabra de Dios y la cambian por sus propios pensamientos y por sus propias ideologías. De ahí han surgido la gran mayoría de las herejías. Bien, hermanos, ya para casi terminar, vamos a ver algunos refuerzos de por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede estar 100% seguro de eso? Bien, porque la Biblia misma lo dice, sería un buen argumento. La misma Biblia se revela a sí misma como la palabra de Dios. Ya lo vimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si eso no le basta y usted quiere todavía tener algunos argumentos adicionales, podríamos tener algunos hechos históricos, algunas cosas que nos ayudan a reforzar de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, la Biblia, por si usted no lo sabía, fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Fue el primer libro que se imprimió. 66 libros escritos por más de 40 autores en épocas diferentes, desde reyes hasta pescadores, todos hablando de la misma cosa, Jesucristo. No hay otro libro igual a este. Si usted me dice que la Biblia no es la palabra de Dios, entonces tráigame un libro que sea mejor o superior a este. El libro más traducido, el libro más vendido y al mismo tiempo el más atacado. Este libro contiene sabiduría que ningún otro libro posee. Ningún otro libro te da instrucciones tan claras, aplicaciones tan precisas de lo que es la vida, de cuál es el problema del hombre y cuál es la solución también del ser humano. Ni los escritos de Buda, ni de Mahatma Gandhi, ni Hare Krishna, ni ninguno de estos libros, ni los de Pablo Coelho, ni los de J.R.R. Tolkien, ninguno de estos libros te van a transformar la vida, ni han transformado tantas vidas como la Biblia lo ha hecho. Usted puede preguntarle a cualquier persona si conoce qué es una Biblia y le van a decir que sí. Pero hay muchas personas que ni siquiera saben quién es J.R.R. Tolkien, que son uno de los libros más vendidos, y la Biblia supera por mucho todo esto. Conclusiones, hermanos, para cerrar este estudio, hay muchísimo que decir. Este es un tema que se podrían sacar horas y horas de muchísimo material que decir, porque hay muchísimas cosas
Aquí preparé muchísimas otras cosas, pero el tiempo no nos da. Tal vez en otra oportunidad podamos revisar un poco más a detalle algunas de estas cosas, así que nos vamos hasta las conclusiones. Pongamos nuestra atención en la palabra de Dios. ¿Usted quiere soluciones para su vida? Aquí están. ¿Usted quiere saber cómo educar a sus hijos? Aquí están. ¿Usted quiere saber cómo guiar su matrimonio? Aquí está. ¿Usted quiere saber cómo crecer espiritualmente? Aquí está. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Aquí está. No necesita nada más. No hay que agregarle nada. Aquí está todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, para caminar conforme a la voluntad de Dios, y no necesitamos ningún aditivo adicional, nada más. Gracias a Dios que aquí está su palabra, gracias a Dios que Él se reveló y nos dejó aquí las instrucciones muy claras de cómo vivir. Recuerdo que el pastor Polo hace unas semanas atrás, no recuerdo en qué reunión fue, nos estuvo compartiendo una anécdota sobre una lavadora. Una nevera, una lavadora que había comprado, no leyó las instrucciones y casi daña la lavadora, no funcionó correctamente. Pero imagínense, el colmo de los colmos sería que todavía hubiese tomado las instrucciones, las hubiera leído, las hubiera memorizado, y tras hacer todo eso no las hubiera hecho tal cual como estaba ahí. Eso sería el colmo de los colmos. Entonces la Biblia es para que nosotros la apliquemos, no solamente para que la aprendemos, la memoricemos y la nos llenemos de conocimiento intelectual, sino también para que la vivamos. Pídale al Señor en oración que le ayude a vivir la Biblia. Pidámosle al Señor en oración que nos ayude a vivir su palabra, a no solamente leerla, a no solamente aprenderla, sino también a vivirla. Debemos hacerlo si queremos crecer espiritualmente. Vamos a orar para dar cierre a este estudio de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites a través de estos minutos aprender más de ti, Señor, saber lo que es tu palabra. Ayúdanos, Dios, a no solamente memorizarlo, sino también aplicarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú tienes que decirnos a nuestras vidas a través de este libro, Señor. Ayúdanos a comprender que no necesitamos nada más, que todo está aquí escrito, que todo está aquí revelado, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los que escucharon este mensaje, Padre. Redarguye sus corazones y ayúdanos, y a mí también, Señor, a vivir conforme a todo lo que está escrito en el libro. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haber estado en este small group, en estos minutos aquí, compartiendo esta lección de Dios me habla. Espero que el resto del culto que se ha programado sea de provecho para ti. No te olvides de que nos vemos este día viernes. El jueves tenemos reunión de saetas. Este día viernes nos vemos con el siguiente estudio de esta serie de mensajes acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Y que el Señor te bendiga, te guarde, y nos vemos la próxima. Que Él vive, podemos tener paz y plena confianza de que todo estará bien. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque
Oremos, hermanos, para despedir este servicio. Padre amado, gracias, Señor, por el privilegio que nos ha regalado, Señor, de haber permitido, Señor, disfrutar, Señor, el haber podido, Señor, como un solo cuerpo, Señor, compartir, Señor, su palabra. Permítanos, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, que pueda ser puesta en práctica, Señor, este mensaje y que también podamos compartirlo, Padre. Ahora también le pido, Señor, un descanso reparador para cada uno de mis hermanos, Señor, y un muy buen fin de semana, Señor. Gracias, Señor, por todo cuanto nos ha permitido realizar el día de hoy. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así es, mis hermanos, esto es lo que les espera a todos aquellos que permanecen fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Gracias, mis hermanos, por habernos acompañado en la noche de hoy. Para mañana sábado tenemos campamento de Judá y para el domingo desde las 9 de la mañana escuela dominical para pámpanos, a las 10 para varones y damas, y a las 11 tenemos el plato fuerte de la predicación de la palabra, siguiendo con el estudio de la primera carta a Timoteo. Gracias, mis hermanos. Dios te continúe bendiciendo muy ricamente. Nos vemos.